Buenas noches. Muy buenas noches, don Mario. ¿Qué tal, don Mario? Buenas noches. Buenas noches, joven. Ahora les pongo las diapositivas. Ahí las vemos, don Mario. Muy bien. No te oigo. Ya me voy. Mario, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos a Me gusta clase. saludarlo, Mario. Buenas noches. Gracias. Aquí estamos ya listos. Igualmente, bienvenido, Freddy. ¿No? Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Leonel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
San Gabriel, ruega ruega por por nosotros. San Pablo, ruega. Ruega por nosotros. Muy bien, pues nuestro tema de hoy es hablar de la creación y la elevación sobrenatural del hombre. Voy a explicarme. Este es el temario que pretendo tratar. Es la elevación sobrenatural, en qué consiste el pecado original que trajo consigo y las consecuencias prácticas para la vida cotidiana. Entonces, quizá el punto de partida pues es justamente que nosotros comprendemos que el Señor pues ha querido, y así lo dice la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 4, ha querido elegirnos en Cristo desde antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha en su presencia. Por tanto, esto significa que desde que Dios decidió crear al hombre, decidió darle un fin superior a su propia naturaleza y por tanto decidió darnos la capacitación, el equipamiento interior para que pudiéramos alcanzar ese nivel. Y es muy importante pensar que esto ocurre antes de la creación del mundo. Por tanto, cuando Dios piensa en el hombre, ha pensado en Cristo. Y porque Cristo es el modelo. Y por tanto, el ser santos tiene un referente permanente que es Jesús, ¿verdad? Y santos y sin mancha en su presencia en el amor. Por tanto, eso significa que el esfuerzo cotidiano por entender que no hubo una creación neutra respecto de la comunión con Dios, ¿verdad? Por tanto, la creación, en particular la creación del hombre, es una creación direccionada, como dice San Pablo, hacia ese punto señalado en Efesios 1:4. Entonces, pensó en nosotros para que tuviéramos a Cristo por modelo y para que amáramos. La única criatura pensada para amar es el ser humano. Para esto, entonces nos quiso otorgar una elevación sobrenatural, es decir, la naturaleza humana fue elevada a un fin y equipada para alcanzar ese nuevo fin, un fin que no se podría alcanzar sin el auxilio divino. Y por eso es que Adán y Eva fueron creados en estado de santidad y de justicia. Estado de gracia. Por tanto, ellos ya participaban de la vida divina. Pero esto es lo que perdieron. Entonces, cuando el Génesis describe el paraíso teniendo en cuenta que Adán y Eva están dotados de ese don, de esa elevación. No han tenido hijos todavía, pero han sido ya elevados a ese fin, por tanto están en una comunión con Dios y han recibido ese don gratuito que no se puede alcanzar con las fuerzas naturales. Ok, entonces, aunque no nos conviene concebir el designio divino, o sea, no podemos, ¿verdad? Y no podemos como meter en un gavetero el designio divino, como diciendo, en esta gaveta metemos al hombre antes de ser elevado, y en esta siguiente gaveta ya metemos al hombre elevado. No, no es que Dios haya creado primero a un hombre completo y luego después lo elevó. Todo ocurrió simultáneamente. Por tanto, hay un único proyecto divino que tiene dos órdenes, uno natural y otro sobrenatural. Bueno, entonces con esto subrayo lo que ya dije antes, que no existe un estado de naturaleza pura. Antes dije que no existe un hombre neutro. Neutro no en el sentido de su género, sino en el sentido de su naturaleza elevada. Ok. Entonces, desde el principio Dios le ofrece al hombre su alianza de amor. Por tanto, desde el principio el hombre y la mujer están destinados a vivir en amistad con Dios. ¿Qué pasa?
que al comienzo de la historia, cuando no habían tenido hijos todavía, el demonio tienta a Adán y Eva, tienta a Eva, y a través de Eva tienta a Adán. Bueno, entonces el hombre y la mujer y el hombre se rebelan, rechazan la comunión con su creador, bajo la hipótesis de que rechazándola van a ser verdaderamente libres. Ok, que esto es la promesa que Satanás les hizo en contra de la promesa de Dios. Entonces, con el pecado, es cierto que perdieron algunos dones y conservaron otros. Por eso, la tradición cristiana distingue dos órdenes. Orden sobrenatural, que es la llamada la amistad divina. Esa llamada la amistad divina, pues traía consigo unos dones que hacían a la persona, equipaban a la persona para vivir en amistad con Dios. Esos dones se pierden. Y luego el orden natural, es decir, lo que Dios concedió al hombre al crearlo, que permanece a pesar del pecado. Permanece la inteligencia, permanece la voluntad y permanecen direccionadas hacia la verdad y hacia el bien. Bueno, entonces resulta que no son dos órdenes yuxtapuestos ni tampoco son independientes. Son dos órdenes que prácticamente lo que hacen es podríamos decir, transversalizan al hombre, al ser humano. Es decir, lo natural ya está insertado desde el principio en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural perfecciona lo natural sin anularlo. Aquí ven ustedes la espada de fuego, ¿verdad? Dice el Apocalipsis que Dios puso un ángel con una espada de fuego para impedir que entraran de nuevo a ese estado de armonía en el que vivían con Dios entre sí y con la naturaleza, lo cual eso es el paraíso, estado de armonía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la historia de la salvación nos muestra que el don divino de la gracia y de la redención es un don gratuito y que ese don gratuito es distinto de la gratuidad del don divino de la creación. Entonces, la gratuidad del don divino de la gracia es una manifestación infinitamente mayor de la misericordia y del amor de Dios. O sea que cuando Adán y Eva pierden la gracia, pierden la amistad con Dios, pero ocurre que por eso es que nosotros nacemos con esas inclinaciones, porque venimos todos de una misma primera pareja. Entonces, pierden esa amistad y ¿qué ocurre? Que la inteligencia que recibimos viene con una herida y la voluntad con 3. Ok, ¿cómo era el estado de inocencia perdida de Adán y Eva? Lo explica el Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31 y el Génesis 2, capítulo 2, versículos 7 al 8, 15 al 25. Ok, entonces cuando la tradición nos da como las características de ese estado de inocencia, lo hace indirectamente. Es decir, que parte de las consecuencias del pecado que está narradas en Génesis 3, 1 al 13. Y partiendo de esas consecuencias, las heridas, nos plantea cuáles eran los dones de los que ellos gozaban que nos tenían que transmitir. Es decir, que no es que el Génesis haga un listado de cuáles eran esos dones. El listado de esos dones se ha hecho deduciendo, estudiando el Génesis, particularmente Génesis 3, versículos 1 al 13. Ok, entonces hay unos dones naturales y otros dones sobrenaturales. Reciben unos dones naturales que corresponden a su condición normal de criaturas y que forman parte de su ser criaturas. Pero además reciben unos dones sobrenaturales, regalos, ¿verdad? 3 regalos
la gracia santificante, la divinización que lleva consigo la gracia santificante y en tercer lugar la llamada última a la visión de Dios. La tradición cristiana reconoce entonces que en el paraíso tenían unos dones que la teología llama preternaturales. Eso significa, van más allá de la naturaleza humana, de lo exigible por la naturaleza humana. Están más allá. Preter quiere decir más allá. Por tanto, dones que no eran exigidos por la naturaleza, pero que sí eran congruentes con ella y que la perfeccionaban en la línea natural y constituían una manifestación de la gracia en el primer hombre y la primera mujer. Primero caen los ángeles. Los ángeles caen, pues porque al fin y al cabo la envidia de Satanás, o sea, Satanás se revela. Satanás es Luzbel, ¿verdad? Lucifer. Entonces se revela y el pecado de los ángeles es anterior al pecado del ser humano. Ok, los ángeles con un solo acto de su voluntad rechazaban o se unían irrevocablemente a Dios. Los seres humanos nacemos con esa inclinación al mal y necesitamos muchos actos de la voluntad para reiterar nuestro deseo de unión con Dios. Muchos actos de voluntad. Ok, entonces el poder de Satanás, el poder de los demonios no es infinito. Es muy inferior al poder de Dios, pero causa muy graves daños en cada persona y en la sociedad. Veamos qué daños causa. Porque ustedes ven que, pues, el demonio siempre que actúa por permisión divina, es decir, Dios permite que actúe. Eso es un misterio, es un misterio. La actividad diabólica es un misterio. Por eso se nos presenta a San Miguel Arcángel como el príncipe de la milicia celestial, el que dirige el ejército de Dios frente a la rebeldía de Lucifer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa después del pecado humano? ¿Qué pasa en la creación y qué pasa en la historia? Estamos bajo el influjo del padre de la mentira. Ese de quien Jesús dice en Juan 8:44 que es no solo padre de la mentira, sino homicida desde el principio. Entonces, cuando Caín mata a Abel, lo mata después del pecado de Adán y Eva. Ok, entonces Cristo es el nuevo Adán. Y Cristo viene a restaurar la naturaleza caída del ser humano. Y viene a restaurar el orden de la creación, de todo el cosmos. Entonces hay dos misterios. Un misterio que llamamos de iniquidad y otro misterio que llamamos de piedad. El misterio de iniquidad es el pecado. El misterio de piedad es la encarnación. Entonces a Cristo lo conocemos y lo reconocemos como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente de pecado. Ok, entonces el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, del que habla San Pablo en la primera de Timoteo 3:16. La encarnación es el misterio de la piedad. El mismo San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7 habla del misterio de la iniquidad. Entonces el pecado no es originario, pero sí es originante de los pecados personales que a lo largo de la historia han entrado en el mundo como fruto de usar mal de la libertad. Bueno, entonces no es originario porque Dios no nos creó en pecado, pero sí es originante. El mal moral, entonces, que es el mal del pecado, al mal del pecado le llamamos mal moral, no pertenece a la estructura humana, tampoco proviene de la naturaleza social del hombre. No es que la sociedad nos haga malos, tampoco proviene de
que nuestra naturaleza esté compuesta de cuerpo, no solo de alma, sino de cuerpo. Los maniqueos sostenían que el cuerpo era material y por tanto era malo. Rousseau sostiene que es la sociedad la que nos hace malos. Entonces tampoco proviene de Dios, ni de un destino inamovible. Nosotros no estamos sometidos a un destino que no se pueda remover. Entonces, como cristianos somos realistas y nos hacemos responsables de nuestros actos. Podemos hacer el mal como fruto de la libertad y en ese caso tenemos que hacernos responsables del mal que hemos hecho. Dios no nos pone a hacer el mal. Entonces, frente a Pelagio, que decía que el pecado original era solo un mal ejemplo, se pronuncia el Concilio de Cartago. Pelagio afirma que el hombre puede realizar el bien con sus solas fuerzas naturales. El Papa Francisco ha insistido en que hay un neopelagianismo en el mundo. Es decir, que la gente no busca la gracia de Dios ni el perdón de Dios y piensan que la gracia es una ayuda externa y por tanto el pecado de Adán, heredado por nosotros, es solo un mal ejemplo, pero no nos hizo ningún daño. Eso es el nuevo pelagianismo y el antiguo pelagianismo. ¿En qué se manifiesta? En que la gente no se confiesa y van a comulgar. En que la gente piensa que con solo sus fuerzas, sin buscar la ayuda de la gracia, mediante la oración, los sacramentos, la lucha espiritual, van a poder hacer el bien. Concilio de Cartago se reúne en el año 418 y, siguiendo a San Agustín, enseña que la gracia tiene prioridad absoluta, porque el hombre después del pecado ha quedado dañado. San Agustín es el que llama al primer pecado, lo llama original. Entonces, por otro lado, frente a Lutero, viene el Concilio de Trento. El Lutero, ¿qué es lo que sostiene? Que tras el pecado el hombre está corrupto, esencialmente corrompido, en toda su naturaleza, que su libertad ya quedó anulada y que todo lo que hace es pecado. Viene el Concilio de Trento en 1546 y afirma que el bautismo nos cambia en el plano del ser, es decir, nos cura en el plano del ser, nos convierte en hijos de Dios y nos borra el pecado original, pero permanecen sus secuelas. ¿Qué secuelas? Entre ellas la concupiscencia. Pero Lutero identifica la concupiscencia con el pecado y no es así. La concupiscencia es la inclinación al mal, pero si yo no sigo la inclinación al mal, no he caído en pecado. ¿Y por qué Lutero la identifica? Porque para Lutero ya todo lo que hagamos es pecado. Por eso el pesimismo luterano. Entonces, el hombre es libre en todos sus actos y puede hacer obras buenas sostenido por la gracia con las que puede merecer ante Dios. Entonces, aunque hay algunos elementos en el Génesis que son como narración hablada, que da origen y que por lo tanto está en el fundamento de la historia posterior, sería un error que interpretáramos el relato de la caída como una explicación meramente simbólica de algo que según estas personas es original en nuestra condición humana, ser malos, ser pecadores. No, nosotros no hemos nacido, no hemos sido creados pecadores. La vio Dios que todo era bueno, dice la Biblia, cuando crea al hombre. Entonces resulta que cuando se hace esa interpretación equivocada, entonces terminamos mitificando un hecho histórico y terminamos diciendo que es inevitable caer en pecado. Por tanto, pues como que esto lleva a las personas a decir, bueno, pues sí, yo me tengo que reconocer pecador,
Y con que yo me reconozca pecador, ya mitigo la responsabilidad personal porque yo no puedo evitar aquello a lo que ya tiendo de modo espontáneo. No, nosotros no tendemos de modo espontáneo al mal. Sí tenemos una inclinación, pero no es una inclinación absoluta. ¿Qué es lo correcto entonces? Lo correcto es afirmar que la condición pecadora pertenece a nuestra condición histórica, es decir, que el pecado entró en el mundo después de la creación, pero no pertenece a la naturaleza originaria del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que después del bautismo sí quedan algunas secuelas del pecado y que nosotros sí que experimentamos tendencia hacia el mal. Y está bien que nos sintamos profundamente pecadores. Y cuanto más santa es una persona, más pecadora se siente y se sabe. Entonces, como esta perspectiva existencial no es la única, ni es la más fundamental, es decir, la perspectiva de que somos pecadores desde el origen, lo cual no es cierto, no somos pecadores desde el origen. El pecado entró en un momento determinado de la historia. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Que haya entrado el pecado o que hayamos sido bautizados, hechos hijos de Dios, que se nos haya borrado el pecado original? Bueno, lo que pesa más es que Dios nos ha justificado en el plano del ser, nos ha hecho pasar del estado de pecado al estado de justicia en el bautismo. Pero el pobre de Lutero radicalizó la perspectiva existencial del pecador. Y por eso Lutero entiende que toda la realidad, a partir de la perspectiva existencial de que somos pecadores, toda la realidad está manchada y está marcada en el plano del ser por el pecado. No. Nosotros, el ser original de Adán y Eva, no fue creado en pecado. Entonces, ¿cómo nos explicamos la transmisión del pecado original? Eso es un misterio que no podemos comprender con totalidad. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia de Adán y Eva? Que nos dice pues que sí, que ellos transmitieron el pecado a toda la humanidad. Porque si no hubiera sido así, Caín no hubiera matado a Abel. Sencillamente no lo hubiera matado si él hubiera nacido sin esa inclinación al mal. Entonces, cuando uno avanza en el Génesis y lee, por ejemplo, el capítulo 4, del 1 al 11, dice el catecismo, entonces ahí se va narrando cómo de modo progresivo el hombre se va corrompiendo. Por eso es que llega un momento en que Dios manda el diluvio para rehacer la creación. San Pablo, en Romanos 5:19, hace un paralelismo entre Adán y Cristo. Y dice que así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, no creados pecadores, no, constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, Cristo, todos quedaron constituidos justos. ¿Qué pesa más? ¿La desobediencia de Adán o la obediencia de Cristo? Cristo, nuevo Adán, claramente lo segundo. Es cierto que Adán y Eva cometen un pecado personal, pero ese pecado es transmitido por propagación a toda la humanidad, por transmisión de la naturaleza humana. Es decir, nos transmiten una naturaleza humana privada de santidad y de la justicia originales. Entonces, el pecado original se llama pecado por analogía. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué afirmo esto? Porque es un pecado contraído, pero no cometido por mí. Es decir, nazco en pecado original. Es un estado en el que nazco, pero no es un acto mío. Es mío en cuanto que yo nazco con él, pero no es mío en cuanto que yo no lo cometí.
Ok. Los únicos que han nacido sin pecado original, Jesús y María. Ok. Entonces hay personas que no terminan de entender cómo uno puede heredar un pecado. Porque hay gente que tiene una visión muy individualista de la persona y de la libertad. Y por eso se preguntan, bueno, ¿yo qué tengo que ver con el pecado de Adán y Eva? Eso es lo que cometieron ellos, yo no, de acuerdo. Pero de ellos nos viene nuestra naturaleza humana. Y se preguntan, ¿y por qué yo tengo que pagar las consecuencias del pecado de otros? ¿Qué indica esto? No entender que hay una solidaridad existencial entre todos los hombres, porque todos hemos sido creados por Dios y Dios dispuso que la naturaleza humana nos viniera a través de la primera pareja. Bueno, entonces el pecado original lo que hace es ofuscar la comprensión de la fraternidad originaria del género humano. Es tan intensa la fraternidad originaria del ser humano que eso es lo que hace posible la transmisión del pecado. Entonces, como las consecuencias del pecado son muy lamentables y su difusión es universal, hay gente que se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno, Papa del siglo V, cuya fiesta celebraremos el día 10 de noviembre, dice, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Santo Tomás de Aquino afirma que nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. ¿Cuándo? En el bautismo. Es decir, que en el bautismo Dios nos vuelve a conceder ese fin altísimo que habíamos perdido. Dios permite, dice Santo Tomás, que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Por eso, nosotros tenemos una naturaleza humana superior a la de Adán y Eva antes del pecado. ¿Por qué? Porque antes del pecado Cristo no se había encarnado. Una vez que se ha encarnado, nuestra naturaleza humana es superior a la de Adán y Eva. Y esto le da mucha envidia al demonio. Por eso San Pablo nos dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso la iglesia canta el sábado santo por la noche el himno Exultet. Mira el pregón pascual, oh feliz culpa que mereció tal y tan grande redentor. Esta es la explicación que da Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Entonces, ¿cuál es la principal consecuencia práctica de la doctrina de la elevación sobrenatural del ser humano y del pecado original? Es el realismo que guía nuestras vidas. Un realismo que nos hace ser conscientes de la belleza indescriptible de ser hijos de Dios y también nos hace ser conscientes de la miseria de nuestra condición de pecadores. Un realismo que nos previene ante el optimismo ingenuo de quien piensa que él no hace nada malo, como ante el pesimismo desesperanzado luterano, todo lo que hago es pecado. Un realismo que nos da una mirada de discernimiento lúcido sobre nuestra situación y sobre nuestro obrar en el mundo. Podemos hacer muchas cosas buenas. Entonces, cuando ignoramos que el hombre viene a este mundo con una naturaleza herida, inclinada al mal, entonces educamos mal a los niños. Organizamos mal los planes de educación. Se cometen gravísimos errores en la conducción política de la sociedad. Se cometen gravísimos errores en la acción social. Y se piensa que todas las costumbres son buenas, pero hay costumbres depravadas y no se corrigen. Y se mantienen en aras de una supuesta libertad. Este realismo, esta seguridad de que somos hijos de Dios,
nos da una serena confianza en que Dios es creador y Padre misericordioso. Dios no abandona a su criatura, Dios perdona siempre y conduce todo hacia el bien. Claro, piensen ustedes que estos niños están siendo ideologizados sobre la bondad natural de el lobby LGBT. Por eso tienen esos carteles en sus manos. Están siendo estos niños totalmente atropellados. ¿Por qué? Por desconocer las heridas que el pecado dejó en la naturaleza humana y por desconocer el papel de la gracia. Bien, San José María nos dice, apoyándose en Romanos 8:28, recoge en surco esta afirmación. Repite omnia in bonum, todo es para bien. Todo lo que sucede, todo lo que me sucede es para mi bien. Por tanto, esta es la conclusión acertada. Acepta eso que te parece tan costoso como una dulce realidad. Entonces, saber que somos hijos de Dios nos lleva a tener mucha humildad. Era a reconocer sin extrañeza nuestros pecados, a dolernos de ellos, porque son ofensa a Dios, no tanto porque manchan mi imagen, suponen un defecto que mancha mi imagen, no, es que es ofensa a Dios. Entonces vamos a distinguir lo que es propio de la naturaleza humana de lo que es consecuencia de la herida del pecado. Después del pecado, no todo lo que uno experimenta es bueno. Uno lo puede experimentar como espontáneo, pero no es bueno. No todo lo espontáneo es bueno y no todo lo bueno es espontáneo. Entonces, nuestra vida es un combate. Es un combate. Y en este combate, pues, hay que ser muy humanos y muy divinos. Por tanto, nosotros tenemos que combatir para portarnos de modo coherente con nuestra condición de unos humanos que son cristianos. Unas personas que son cristianas, pero que no han dejado de ser humanos y por tanto tienen flaquezas que tienen que combatir. Por eso la iglesia, la tradición cristiana de la iglesia habla de la existencia, del ser humano, habla la tradición cristiana diciendo que los cristianos somos soldados de Cristo, que llevan serenidad a los demás, pero en medio del combate contra sus malas inclinaciones. Y por eso el cristiano se esfuerza por evitar el pecado. Pero se da cuenta, no puedo perderme nada de lo que hace la vida buena y bella. O sea que si yo tengo la idea equivocada de que es necesario hacer el mal para experimentar la libertad autónoma, eso significa que estoy afirmando que una vida sin pecado es aburrida. Y frente a eso, estas son palabras de Benedicto XVI, se alza la figura de María, concebida inmaculada, que muestra que una vida completamente entregada a Dios no solo no produce hastío, sino que es una aventura llena de luz y de infinitas sorpresas. Ok. El modelo nuestro es Jesucristo. He puesto el número 7 ahí porque Cristo es la plenitud. Es la plenitud. Y el 7 en la Biblia es número de plenitud. Bueno, entonces, nuestra vocación en la santidad tiene ese modelo de alguien que realiza su humanidad de modo pleno y que no peca. Por tanto, este modelo es inagotable, es asequible porque se ha hecho hombre y se ha quedado como alimento nuestro y está vivo en el sagrario. Entonces, cuando perdemos la amistad con Dios, quedamos reducidos a la nada. No quedamos reducidos a la nada. Seguimos siendo criaturas suyas y por tanto seguimos siendo amados por Él y Él busca la manera de que no caigamos.
Entonces, la causa del pecado no fue el fruto. La causa de la desobediencia fue la soberbia. El fruto era bueno. El pecado consistió en la soberbia. Entonces, ¿por qué caen? Porque habían sido levantados muy alto. Por eso se habla de caída, ¿verdad? Habían sido alzados a la cercanía divina, elevados a la amistad con Dios. Claro, pero en cuanto el demonio los tienta, bueno, y ellos dialogan con el demonio, pues caen. Pero como nosotros estamos elevados a una dignidad superior de la que tenían Adán y Eva, nuestra caída es más estrepitosa que la de Adán y Eva. Herida en la inteligencia, ignorancia moral. Heridas en la voluntad, debilidad, malicia y triple concupiscencia. ¿Cuál es la triple concupiscencia? La de los ojos, la de la carne y la soberbia de la vida. Esa es la triple concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir, concupiscere en latín quiere decir deseo. El desorden de los deseos en los ojos, desorden de los deseos en la carne, desorden de los deseos en la autoestima. Uno siente que uno es el non plus ultra. Entonces, el protoevangelio, Génesis 3:15, en el mismo lugar del pecado, Dios promete un redentor en el paraíso, cuando le dice a la serpiente, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Ok, cuando Gálatas 4:4, cuando San Pablo dice que llegada a la plenitud de los tiempos, este es el término que él acuña, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer. Claro, pero esa mujer no podía tener pecado. Nacido bajo la ley, sí, bajo la ley judía, para que recibiéramos la adopción filial. Ok, para eso. Entonces, cuando llega el Redentor, el ser humano queda restaurado y la posición nuestra es superior a la de Adán y Eva. Restaurado y elevado. Por tanto, la elevación que habíamos perdido la recuperamos. Es que ya no podían alcanzar a Adán y Eva el fin propio de la elevación sobrenatural. ¿Por qué? Porque perdieron el equipamiento, vamos a decirlo así, perdieron la amistad con Dios. Ellos seguían estando elevados, sí, pero no podían elevarse subjetivamente, no lo podían hacer. Entonces, con la encarnación, la humanidad queda unida para siempre a la divinidad en la persona de Cristo. O sea, Cristo no se hizo hombre por 33 años. Se hizo hombre para siempre y llevó su humanidad santísima al cielo. Entonces, ¿por qué prohibir? ¿Por qué Dios prohibió a Adán y Eva algo? Para que no perdieran de vista que su libertad era limitada. Cuando ellos no obedecen, es cierto que se les abren los ojos, pero no para el bien, sino para la malicia. Y a continuación se esconden de Dios y pierden la confianza en su Creador. Esto es lo primero que nos roba el demonio cuando nos hace pecar, la confianza en Dios. Nos escondemos de Dios, dejamos de hacer oración. Por tanto, ¿qué era lo malo? La desobediencia y la soberbia. El fruto en sí mismo no era malo. Como les dije antes, ellos recibieron dones naturales y sobrenaturales. Aquí se los he vuelto a poner para que no lo pierdan de vista. Y los dones preternaturales, ya les expliqué antes cuál era su papel. Lo vuelvo a poner aquí para que no lo olvidemos. Y voy a decir cuáles son. Integridad, impasibilidad, inmortalidad y ciencia proporcionada a su estado. Es decir, en Adán y Eva, todo lo inferior estaba sujeto a lo superior. Eso se llama integridad. Impasibilidad ante el dolor y la miseria.
no sufrían. Inmortalidad, no iban a morir. Iban a dejar este mundo de otra manera. Ciencia proporcionada a su estado. No necesitaban estudiar. ¿En qué consiste la integridad? Perfecta sujeción del cuerpo al alma, de la voluntad a la inteligencia, de las pasiones a la voluntad y a la inteligencia, cuerpo y alma sujetos a Dios. Este don se recupera en el juicio particular. Por eso uno de los sufrimientos terribles del infierno es porque uno tiene perfectamente ordenado, recuperó el orden y uno se da cuenta, estoy aquí por mi culpa, porque no quise rectificar. Dios les dio dos órdenes a Adán y Eva, procrear y dominar la tierra. Cuando ellos pecan, estas dos órdenes quedan marchadas por dos vicios, la lujuria y la codicia. La lujuria afecta a la transmisión de la vida y la codicia afecta al dominio de la tierra. Las 4 medicinas para las 4 heridas. La prudencia cura la herida de la ignorancia moral. La justicia cura la herida de la malicia. La fortaleza cura la herida de la debilidad y la templanza cura la herida de la triple concupiscencia. Bueno, entonces ahora las preguntas. Vamos a quitar las diapositivas para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a ver. No logro ahora quitar. Ay, vamos a ver. Ahí están ya. Quito las diapositivas. Y ahora sí. José Briz, buenas noches, José. ¿Qué querías preguntar? Buenas noches, don Mario. Quería preguntar si uno puede heredar pecados de sus padres y asimismo nuestros hijos heredar nuestros pecados. Sí, este es un tema que se habla mucho de ese tema porque se habla de cadenas, ¿verdad? Aquí hay que decir que Jesús afirma cuando entra en la sinagoga de Nazaret que envió para abrir los ojos a los ciegos, que fue enviado para abrir los ojos a los ciegos, que fue enviado para desatar a los que estaban encarcelados, para devolver la vista, ¿verdad? Para ayudar a los que estaban oprimidos. Por tanto, Cristo viene a romper eso, ¿verdad? Entonces creo que con esto respondo tu pregunta. Por eso la importancia del bautismo y la importancia de vivir en gracia. ¿Ok? Gracias, Muy don bien. Mario. Muy bien. Luis Alfonso. Sí, buenas noches, don Buenas Mario. noches. Lucifer actuó con pleno conocimiento de que Sí, pecaba. claramente. Nosotros no. Y la soberbia fue y todo. Entonces los ángeles cayeron, los que se fueron Con del él. pan Sí. con él. Sí. Entonces yo creo que pregunto, la concupiscencia Sí. es la situación que nos da por la libertad que tenemos, o sea. La libertad es un don bueno. La concupiscencia es un triple desorden que nos amenaza. No es malo sentirse invitados al desorden. Lo malo es dejarse llevar por el desorden. Y el diablo sí él sí cayó con más conocimiento que nosotros, porque ellos saben más. Desde luego, porque son mucho más inteligentes que nosotros. Así es. Ok, gracias. Muy bien. Juan Carlos. Buenas noches, don Mario. Buenas Gusto noches. saludarlo. Gracias, igual. Habiendo analizado un poquito, solo para ver si entendí. Nosotros nacemos ya con el pecado original porque lo heredamos de lo de Adán y Eva, pero mediante el bautismo somos limpiados del pecado. Sí. La pregunta es, ahí es donde ya entra el libre albedrío que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino y
y No. lavó los pecados del mundo, ¿no? No, ahí lo que entra es la curación de la libertad. Es decir, que nosotros recibimos la libertad herida, Ok. pero no corrompida esencialmente, que es lo que Lutero no entiende, ¿verdad? O sea que Cristo redime la libertad en la cruz. Ok, y entonces de ahí en adelante, las decisiones que nosotros tomamos, sean buenas o malas, Sí, afortunadamente tenemos un Dios de perdón que nos seguirá perdonando, ¿no? Eso no significa que sigamos pecando todos los días, ¿verdad? sí, Ya es una responsabilidad individual mi salvación, ¿verdad, Mario? desde luego, desde luego. Sí, así Ah, es. sí. Muy bien. Gracias, Sí, Mario. muy bien. Sí, Klaus, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Yo tengo una pregunta sencilla. Sí. Gente que no la bautizan porque es de los hermanos nuestros que no van Sí. con la iglesia. Sí, Pasa sí. con- Pues lo que pasa con ellos es que ellos muchas veces no tienen ellos la culpa de no haber sido bautizados. Entonces Dios, que sabe eso, les da luces en su inteligencia y en su voluntad para que respeten la ley moral natural que conocen a través de la conciencia, como todos, ¿verdad? Y si ellos respetan la voz de su conciencia, pues es como que estuvieran bautizados, es decir, que se pueden salvar por la fe de la iglesia que practican sin conocerla. La conocen a través de la voz de la conciencia. No la pueden formular como nosotros, porque no tienen doctrina. ¿Ok? Gracias, don Mario. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces, Danilo, bueno, sí, adelante, Danilo. Bienvenido. Gracias, don Mario. Buenas noches a todos. Buenas noches. Me llamó la atención la diapositiva en donde usted explicaba acerca de que no necesariamente educamos a nuestros hijos de la mejor forma. Sí. ¿Podría extenderse más en cómo lo podemos hacer cómo lo podemos hacer bien? Claro, sé que cuando los padres piensan que el pecado original solo fue un mal ejemplo, Internet libre para los niños, ¿verdad? Ellos son ángeles, ellos no pecan, son inocentes, se están engañando los papás. Los niños también tienen inclinación al mal, también experimentan tentaciones. Entonces, educar a los hijos en enseñarles a usar bien la libertad, enseñarles a hacerse responsables de sus actos. Estas son dos cosas importantísimas. Enseñarles a tener responsabilidades en el hogar, ¿verdad? A que no dispongan de todo lo que se les antoja, a vencer los caprichos, los melindres, los pucheros, ¿verdad? Los berrinches. Todo eso es educar la libertad de los hijos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, don Mario. Bueno, perfecto. Entonces, terminamos nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por Ruega nosotros. por Ruega nosotros. por nosotros. Estén muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Buenas noches, don Mario. Gracias, don Mario. Descansen.